Había sido derrotado a manos del poderoso Shen, parecía ser invencible, después de todo no había rival para él. Goku con su increíble poder también lo intentó y fracasó de manera lamentable. Sin embargo también Vegeta entró a la acción, con su forma Shura parecía tener oportunidad, pero al final fueron palabras vacías. Shen acabó con todo aquel que intentara enfrentarlo, ni Goku, Vegeta y ni siquiera el Ángel de la Muerte pudo vencer ese monstruo. Los dioses hermanos del Arcángel de la Muerte les parecía surrealista todo. Se supone que Tyr era el hijo más fuerte de Zeus, era su esperanza y al final también fue derrotado. Ahora la única esperanza que tenían era en su sobrino, el Saiyajin semiángel prodigio, Kakaroto. Sin embargo, Goku y Vegeta tampoco habían tirado la toalla, estos estaban dispuestos a pelear hasta el final, por lo cual Goku le propuso a Vegeta pelear en equipo. Al principio el Saiyajin orgulloso no quiso aceptar, pero su esposa Leviathan fue muy persuasiva y tuvo que aceptar pelear en equipo con Goku a regañadientes. Esto es malo, no hay salvación para el Olimpo, Tyr ha caído, Shen ya no tiene rivales, diría Azazel quien trataba de guardar la calma. Apenas puedo sentir su ki, pero porque Shen no acabó con su vida. Pero ahora que Tyr ha caído, el Olimpo está en peligro, me duele admitirlo, pero yo siendo el dios de la fuerza no soy nada ante Shen, diría Hércules. Es degradante no poder hacer nada, cuando me derrotó ese canalla no hizo uso de todo su poder, no se lo voy a perdonar. ¿Desde cuando los dioses progenitores tienen esta clase de poder? Deberían ser inferiores a nosotros, eran los pensamientos de un frustrado Baldur. Veo que ustedes aún siguen sin entenderlo. Shen sobrevivió en ese infierno y es el único ser que fue capaz de hacerlo, sobrevivir y salir del vacío. Nadie lo ha conseguido nunca en la historia de la vida y la muerte. Es esa la razón del poder de ese monstruo, no para de mejorar en cada batalla y debió haberse vuelto incluso invencible estando en el vacío durante mucho tiempo, diría Loki. Eso significa que no tenemos ninguna oportunidad, que realmente el Olimpo está condenado a la destrucción, diría Azazel. ¿Qué intentas decir, Loki? Has dejado en claro que Shen parece invencible e imposible de derrotar, diría Hércules. Sin embargo, ustedes se han olvidado de alguien en particular, incluso con el potencial de volverse más fuerte que Shen y el propio Tyr, un ser que tiene el ADN de las razas más poderosas, diría Loki acompañado de una leve sonrisa. Kakaroto, diría Hércules rápidamente. Bingo, diría Loki aún con esa sonrisa confiada. Kakaroto realmente es más fuerte que Shen y Tyr. Sé que es fuerte pero no me imagino estar al nivel de Shen, diría Azazel. No seas ingenuo, es claro que en este momento sea el más fuerte de todos nosotros, incluyendo más fuerte que el propio Ángel de la Muerte, solo piénselo un momento. Kakaroto cuenta con el ADN de un demonio antiguo del clan Hellsing, el ADN de un dios, la sangre de padre, el ADN de un ángel, la sangre pura de la madre esfera, y por último pero no menos importante, el ADN de un Saiyajin puro. Su potencial no tiene límites, en otras palabras nosotros también contamos con un monstruo aún peor que el propio Shen, diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Esto debe ser una broma, veo que ambos se niegan a aceptar su destino, no sean idiotas, acepten a Shen, dios de la tierra, dios de los cielos, dios del todo, como su rey. ¿Acaso toda la vida quieren estar bajo las órdenes de un dios? Diría Shen mientras tenía una expresión seria. No estoy bajo las órdenes de nadie, mucho menos recibiré las órdenes de un insecto como tú. Jamás me pondré de rodillas ante ti, insecto, más vale que te lo grabes en esa cabeza hueca, diría Vegeta quien había comenzado a incrementar su ki. Estoy de acuerdo con Vegeta, no dejaremos de pelear, lo haremos hasta el final, diría Goku y en ese momento una aura dorada había envuelto su cuerpo y su ki había comenzado a crecer rápidamente. Se resisten ante lo inevitable, estaba siendo levemente amable con mis descendientes, pero no me dejan otra opción que ser más rudo y darles una dolorosa lección, porque mi paciencia empieza a agotarse, diría Shen. Alto, soy un inmortal, que no se te olvide, diría Tyr quien se había recuperado de todas sus heridas, moretones y cortes. Lo que de inmediato provocaría que los demás dioses susurren entre ellos. Después de todo olvidaron que Tyr es un ser inmortal, incapaz de sentir dolor e incapaz de morir.
No obstante, Shen se mantenía sereno, este solamente miraba fijamente a Tyr sin decir ni una sola palabra. Pueden descansar ustedes dos, aún puedo continuar, diría Tyr. Señor Tyr, diría Goku asombrado al ver que el ángel de la muerte aún tenía fuerzas para seguir peleando. Así que esta es la ventaja de ser un inmortal, tiene energía ilimitada, se diría Vegeta en sus pensamientos. En un momento estaré con ustedes dos, parece que deje algo pendiente, diría Shen mientras tenía una expresión seria. Tyr había dado algunos pasos hasta ponerse frente a Shen, se notaba en su apariencia, el ángel de la muerte había perdido la razón. Qué sujeto más persistente y en verdad es inmortal, está totalmente ileso después de recibir una paliza, diría Leviatán mientras tenía una expresión seria. Miren eso, nuestro hermanito aún tiene la fuerza para defender al Olimpo, admito que es admirable, diría Loki. En verdad lo es, eran los pensamientos de Azazel. Aún tengo más por demostrar, acabaré contigo, diría Tyr con ese brutal instinto asesino y una poderosa sed de sangre. Eres una criatura interesante, tu poder también creció un poco, para mi futuro reinado podrías causarme problemas, lo mejor será poner el ejemplo en este momento y acabar con el hijo más poderoso de Zeus, y también acabar con la vida de un ángel, me pregunto si eso atraería la atención de la madre esfera, diría Shen con un tono. Tyr se fue al ataque, a gran velocidad se posicionó a centímetros de Shen, donde no dudaría en intentar conectarle un derechazo en el mentón con la intención de sacudirle el cerebro. Pero Shen se había dejado de juegos, estaba en modo serio, no deseaba perder más el tiempo con un oponente al que ya había vencido, fue así como bloqueó sin problema alguno el ataque del ángel. A pesar que Tyr había perdido la razón, este sabía que no tenía ningún plan para poder vencer a Shen, se le habían acabado las opciones. Antes de la creación viene la destrucción, así como en el cielo y en la tierra, ninguna criatura puede vencerme, diría Shen y este había extendido su mano, formando una ráfaga de ki con energía destructora que sin duda llamaría la atención de los espectadores. Se trata del Hakai, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. La energía de la destrucción, una técnica capaz de eliminar cualquier ser inmortal, pero con el señor Tyr no funciona, pero hay algo raro en esa energía, diría Goku. Tyr no diría nada, este miraba fijamente aquella ráfaga de ki con energía de la destrucción, pero podía sentir que había algo diferente en ella. ¿Creen que soy ingenuo? Sé que la inmortalidad de este ángel es diferente a los demás seres inmortales, pero en el vacío pude mejorar la técnica del Hakai, es la primera vez que la pondré a prueba, ¿no suena interesante? Diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. ¿Qué intenta hacer ese insecto? Diría Vegeta. No lo sé, pero supongo que nada bueno, parece muy confiado, diría Goku. Sé que también eres inmune a la técnica de borrar, pero veamos mi técnica mejorada, diría Shen y entonces sin dudarlo haría uso de su habilidad especial, para exterminar de una vez al ser inmortal, Tyr. Y entonces el ángel de la muerte sería rodeado por una gigantesca ráfaga de ki, sentía como sus energías lo abandonaban, incluso como su piel era desprendida poco a poco, este no podía sentir dolor, pero tenía un pensamiento en claro, al fin había aparecido alguien capaz de ponerle fin a su inmortalidad, su maldición. Entonces se daría una explosión que arrasaría con todo a su paso, los escombros serían desintegrados en cuestión de segundos, el nuevo Hakai mejorado había borrado de la existencia todo a su paso hasta generar una cortina de humo, todos los presentes habían dejado de sentir la presencia del ángel de la muerte. Así es como termina el destino de una leyenda, acabar con el hijo más fuerte de Zeus, seguramente esto habrá captado su atención y no solamente la de él, diría Shen. El humo había comenzado a dispersarse, los presentes finalmente verían lo desgarrador, el ángel de la muerte se encontraba en el suelo, el Hakai mejorado no lo había borrado de la existencia pero sí una parte de su cuerpo, aparte, nadie podía sentir su ki o espíritu, solamente se podía significar una cosa. Se acabó, esto es un ejemplo para todos, si no se arrodillan ante su futuro rey, todos acabarán como su salvador, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. Esto es imposible, me niego a creerlo, él no puede estar muerto, es el ángel más poderoso, y además, es mi hermano pequeño, soy yo quien debió pelear en su lugar como su hermano mayor, eran los pensamientos de Hércules quien apenas era capaz de controlar toda la furia y frustración que sentía.
Azazel se había quedado en silencio, tenía una expresión seria, además no tenía idea de cómo reaccionar ante lo sucedido. Después de todo es un ángel y sus emociones son diferentes a las del resto. Esto es malo, Shen acaba de acabar con la vida de un ángel, nunca antes había sucedido tal evento, esto debería llamar la atención de padre, diría Baldur con un tono grave en su voz. ¿Qué opinas de todo esto, Loki? Eras el más cercano a padre, diría Hércules. Ahora las cosas han cambiado, sin embargo, Tyr no puede morir, padre jamás lo permitiría, sin embargo ahora Tyr está allá tirado completamente sin vida, pero quiero creer que padre lo traerá de vuelta, tal como lo hizo con Poseidón, diría Loki mientras tenía una expresión seria. Vegeta, más vale que estés preparado, el señor Tyr acaba de morir a manos de Shen, he dejado de sentir su ki y espíritu, debemos pelear con todas nuestras fuerzas, diría Goku y el ki de este no paraba de crecer. No tienes por qué decírmelo, ese insecto pagará por todo lo que ha hecho, lo haré trizas, fueron las palabras de Vegeta y su poder no dejaba de crecer, a tal grado que había puesto a temblar todo el Olimpo. Así que ese insecto en verdad acabó con un ángel. Zeus, qué patético eres, dejas morir a tus hijos y no haces nada al respecto, en verdad eres patético, se diría Leviatán en sus pensamientos. Así que a pesar que acaban de presenciar la muerte del hijo más fuerte de Zeus aún tienen deseos de pelear, el espíritu de lucha de ambos está intacto, veo que poner el ejemplo no ha funcionado, entonces esta vez me dejaré de juegos, los he tolerado más que suficiente y mi paciencia se ha agotado, acabaré con la vida de ambos en este momento, tal vez así provoque que Kakaroto deje de esconderse y no sonre con su presencia, diría Shen con un tono sarcástico y una sonrisa arrogante. El Olimpo no paraba de temblar de manera violenta, ambos Saiyajines habían puesto a temblar todo con sus increíbles poderes, Vegeta estaba desatado y poco a poco todo el campo de batalla empezaba a sentirse su sed de batalla y sangre, pero Goku no se quedaba atrás, este no paraba de incrementar su poder a niveles extraordinarios, tenía planeado usar una vez más ese poder oculto. ¿Qué está pasando? Todo está temblando, diría Azazel. Parece que esos dos no piensan rendirse, si tuviera ese poder, tampoco lo haría, diría Hércules. Me pregunto dónde estás Kakaroto, aquí las cosas empiezan a ponerse realmente feas, con la muerte de Tyr me pregunto qué hará padre, se diría Loki en sus pensamientos. Qué coraje tengo, primero esa sabandija acaba con la vida de Tyr y ahora no tengo el poder necesario para hacerle frente, en cambio esos dos Saiyajines superan mis poderes, se supone que provengo del linaje más poderoso, debería ser invencible, eran los pensamientos de Baldur. Le entregué a Vegeta todas mis energías, cuento contigo amado mío, acaba con ese insecto, diría Leviatán mientras tenía una mirada determinada. De acuerdo, esta será la última vez, mi paciencia llegó a su límite, acabaré con ambos, porque veo que no aprendieron nada, diría Shen. Un destello había iluminado todo el campo de batalla, los escombros saldrían volando, en un solo punto se podía sentir una gran fuente de ki, y es que Goku y Vegeta habían liberado sus máximos poderes. Los espectadores una vez más presenciarían la formosura, ese cabello blanco y esos ojos que reflejan la sed de batalla y sangre, el Saiyajin semidemonio ya estaba listo para la batalla final. Por otro lado teníamos a Goku, también una vez más con esa apariencia diferente, el máximo poder oculto que heredó del gran dios dragón Salama, también estaba listo para la batalla final. ¿Qué clase de broma es esta? Veo que no se dan cuenta de las cosas fundamentales, puedo sentir el ki de ambos, pero no tienen la misma intensidad de la primera vez, tú Vegeta, abre los ojos, no puedo sentir el abrumador poder de tu transformación, parece que no te recuperas del todo, eso va para ti también Goku, ambos están desgastados, será fácil aniquilar a ambos, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. No importa lo que diga Vegeta, debemos pelear en equipo, podemos ganar, diría Goku. Sin embargo, sin esperar ni un solo segundo más, Vegeta entró en modo batalla, al instante se fue hacia Shen, con un poderoso de rechazo con el poder Shura. Olvide por completo que es casi imposible razonar con Vegeta cuando está desatado, su velocidad es impresionante, en mi estado actual, es más veloz que yo, se diría Goku en sus pensamientos. Vegeta con odio en sus expresiones y sed de sangre en sus ojos, sin titubear había intentado conectar un poderoso de rechazo en la mandíbula de su contrincante. El monstruo Shen de inmediato demostró que Vegeta y no importa cuántos más, ya no eran rivales para él, demostrándolo con hechos, había detenido el puño de Vegeta con una sola mano.
Vegeta al ver tal acción no lo dudaría y al instante volvería a atacarlo, esta vez con un izquierdazo a una velocidad sorprendente. Shen volvería a demostrar con hechos que se habían acabado los rivales, volviendo a detener fácilmente el izquierdazo de Vegeta con una sola mano y sin dificultad alguna. Vegeta estaba sorprendido, entendió que las palabras de Shen eran verdad y tenían peso, había perdido la mitad de su poder en su formosura, sin embargo no se quedaría de brazos cruzados, por lo cual rápidamente le conectaría a Shen un poderoso puñetazo directo en todo el abdomen. Pero no había resultado ser efectivo, Shen se encontraba con una sonrisa arrogante, demostrándole a Vegeta que sus golpes ya no tenían efecto, por lo cual Shen al instante le devolvería el golpe con el doble de fuerza. Vegeta de inmediato había escupido sangre al momento de recibir un brutal puñetazo en el estómago, no podía creer que su cuerpo había perdido resistencia. ¿Ahora ves la diferencia? Hace tiempo dejaste de ser un juguete interesante, tendrás que respetar a tus ancestros, fueron las palabras de Shen y una vez más, le conectaría otro puñetazo en el mentón. Vegeta volvería a escupir sangre, ese golpe le hizo ver la realidad, además su técnica de recibir daño y volverse más fuerte no estaba surgiendo efecto, por lo cual este salió disparado hacia una montaña, destruyendo todo a su paso, hasta quedar entre los escombros y generar una cortina de humo. Vegeta, rayos, pero no puedo intervenir, no tengo energías, ese insecto se ha vuelto aún más fuerte, pero ¿cómo? Eran los pensamientos de Leviatán. Tengo que poner el ejemplo con ustedes dos, una vez que acabe contigo, los demás verán que las cosas van en serio, diría Shen y este había extendido su mano para preparar una ráfaga de ki con el objetivo de pulverizar al Saiyajin orgulloso. No obstante, Goku había entrado en acción, a gran velocidad se había ido al ataque, donde no dudaría en conectarle una patada a un desprevenido Shen. Shen no vio venir ese golpe, a consecuencia este sintió un letal golpe en la mandíbula, era la patada de Goku, por lo consiguiente este salió disparado hacia una columna de rocas, destruyendo todo hasta generar una cortina de polvo. No puede ser, venció a Vegeta en cuestión de segundos, Vegeta ¿estás bien? Alzaría la voz Goku. Sin embargo Vegeta aún permanecía entre los escombros, y es que Shen lo había golpeado en dos puntos vitales, además no tenía la resistencia necesaria para soportar el peso de los golpes de Shen. Vamos amado mío, levántate, no dejes que ese insecto vuelva a salirse con la suya, se diría Leviatán en sus pensamientos. Debemos ayudar. Claramente están en desventaja y ese monstruo se ha vuelto aún más fuerte, además debemos vengar a Tyr, diría Sazel mientras tenía una mirada determinada. Te guste o no, pero en este momento solo seríamos un estorbo para Goku y Vegeta, aunque me cueste admitirlo, no estamos a su nivel, diría Hércules. Kakaroto no tardará en llegar, no se molesten en intentar pelear con Shen, diría Loki mientras tenía una leve sonrisa. Deja de decir tonterías Loki, no creo que Kakaroto aparezca, el Olimpo es nuestro hogar, nosotros debemos defenderlo, diría Baldur con un tono grave en su voz. Donde se encontraba Shen había mucho polvo, pero también se podía ver la clara silueta de Shen, demostrando que los golpes de Goku no tuvieron efecto en él. Parece que solo quedo yo, Shen se ha vuelto aún más fuerte, no para de mejorar, se diría Goku en sus pensamientos. Para sorpresa de todos, Shen salió disparado a gran velocidad directamente hacia Goku, fue tan veloz que en un abrir y cerrar de ojos este ya se encontraba a centímetros de Goku. Pero Goku no dudaría en lanzar un poderoso gancho, pero Shen lo había evadido sin problema alguno demostrando su superioridad, por lo cual Goku volvería a intentarlo, lanzando un derechazo a gran velocidad y técnica. Te diré lo mismo que le dije a Vegeta, ustedes ya no son rivales para mí, diría Shen quien había esquivado sin problema alguno el puño de Goku y no dudaría en devolvérselo con aún más fuerza en el hígado. Goku al momento de recibir ese tremendo impacto había perdido la transformación y escupido una considerable cantidad de sangre, además de que sentía que todo a su alrededor daba vueltas. Se acabó para ti también, diría Shen y este estaba listo para acabar. Hasta que Vegeta había aparecido a gran velocidad con el poder de la doctrina egoísta prohibida, con una patada con todas sus fuerzas en toda la cara de Shen. Shen volvió a recibir una poderosa patada en la cara, le costaba creer que Vegeta después de esos dos golpes aún pudiera pelear.
No obstante, de manera inesperada Vegeta fue sujetado de la cabeza. Shen estaba haciendo una presión brutal al extremo que se escucharía un crujido, provocando que el Saiyajin orgulloso pierda su transformación. Shen tenía la intención de romperle todo el cráneo hasta destrozar su cerebro, para acabar con Vegeta de una vez. Pero justo en ese instante Shen recibió un duro puñetazo en la cara, provocando que este incluso escupa sangre y que este suelte a Vegeta y salga disparado hacia una montaña de rocas, destruyéndola en el proceso y generando una cortina de polvo. Y es que todos los espectadores estaban presenciando la aparición de Kakaroto. Había llegado en el momento justo, con el poder de la doctrina egoísta prohibida. Sin embargo, este no venía solo, venía acompañado de la diosa guerrera. La derrota de Kakaroto fue inminente, a los espectadores les costaba creer de lo que acababa de pasar, eran preguntas y dudas, como por ejemplo ¿qué rayos es lo que estaba pasando? ¿Por qué Kakaroto había sido derrotado? ¿Por qué nadie podía ganarle a Shen? ¿En verdad se está volviendo aún más fuerte en cada pelea? Esas eran las dudas y preguntas de los presentes, los cuales presenciaron la caída de Kakaroto. ¿En verdad esto acaba de pasar? ¿Kakaroto ha sido derrotado? No, esto tiene que ser una horrorosa pesadilla, primero Tyr y ahora él, diría Hércules, quien no tenía palabras para describir lo que estaba sintiendo en ese momento. Las cosas empiezan a tornarse muy turbias. Ahora que el mejor guerrero que ofrece el Olimpo fue derrotado, ¿qué harás, padre? ¿Dónde estás? Se diría ya que en sus pensamientos. Loki, Azazel, creía haberlos escuchado decir que Shen no tenía oportunidad contra Kakaroto, lo demostró durante la batalla y realmente lo llegué a creer, pero ahora me pueden explicar. Ese canalla ahora tiene toda la ventaja, Kakaroto está perdido y no hay nadie que pueda hacerle frente a ese desgraciado, diría Baldur. Yo tampoco lo entiendo, ¿por qué? ¿Por qué Kakaroto fue derrotado? No tiene ningún sentido, trascendió a Arcángel, debería ser invencible, imparable, pero todo ese poder se ha desvanecido, se diría Azazel en sus pensamientos. Sin embargo, Loki tampoco tenía nada que agregar, él tampoco podía entender la gravedad de la situación. Kakaroto debió haberle puesto fin a Shen, pero de repente Shen se hizo invencible y aplastó todas las probabilidades de ganar a Kakaroto. Veo que no tienen nada que decir, Loki eres muy parlanchín, eso significa que la situación en verdad es grave, ustedes dos tampoco tienen idea, diría Baldur con un tono grave en su voz. Kakaroto había caído desde otro planeta al Olimpo con fuerza, debido a la descomunal fuerza de Shen, por lo cual este seguía enterrado entre los escombros. Por otro lado, teníamos a Shen con una gran sonrisa arrogante en su rostro, finalmente estaba disfrutando del combate y es que gracias al sifón oscuro le estaba dando su merecido a la arrogancia de Kakaroto, estaba en completo éxtasis. Por otro lado, Artemisa se había colocado a espaldas de los escombros donde se encontraba Kakaroto, esta tenía su espada desenvainada y estaba lista para hacer cualquier cosa para proteger a Kakaroto, no iba a permitir que Shen lo lastimara. Esto es una broma, ¿qué sucede Kakaroto? Necesitas la protección de esta mujer. Qué patético, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Retrocede un paso más o conocerás el filo de mi espada, no estoy jugando, diría Artemisa quien esta le había lanzado una mirada asesina a Shen. Vaya, esto sí que es una sorpresa, tienes agallas debo admitirlo, más que esos debiluchos llamados hijos de Zeus, lo veo en tus ojos, estás dispuesta a dar tu vida a cambio de salvar la vida de Kakaroto, siento envidia por él debo reconocerlo, se consiguió una buena mujer, diría Shen mientras tenía una leve sonrisa. Esposo, ten cuidado y no bajes la guardia, se ha vuelto aún más fuerte que antes, derrotó a Kakaroto y aún no sabemos cómo lo hizo, es peligroso ese gusano, diría Leviatán. Es lamentable lo que le sucedió a Kakaroto, pero eso me deja el camino libre para acabar con ese insecto, no te preocupes, mantendré los ojos abiertos, no sabemos lo que sucedió allá afuera en el espacio, diría Vegeta. Señorita Artemisa, a un lado, yo me haré cargo con la ayuda de Vegeta, este sujeto es peligroso, diría Goku. Sin embargo Artemisa no escucharía a Goku, esta aún tenía lista su espada para hacer su ataque, aún tenía esa mirada en sus ojos en su expresión. Para sorpresa de todos, justo de manera inesperada un destello había aparecido donde se encontraba Kakaroto, los escombros saldrían volando por los aires, los presentes podían ver la silueta de Kakaroto. Veo que aún puedes ponerte de pie después de esa paliza, diría Shen mientras tenía una leve sonrisa.
Kakaroto, susurraría Artemisa y sin embargo esta no le quitaba la mirada a Shen. Kakaroto saldría entre todo el humo, con su vestimenta destrozada después de esa dura batalla, además de que los presentes ya no podían sentir el inmenso poder en Kakaroto, estaba totalmente agotado. Sigues con vida, esperaba que lo fueras, me has demostrado que eres el rival más poderoso que he enfrentado, nunca antes había recibido tal humillación, dejarte con vida sería peligroso, después de todo tienes las células de las razas más poderosas, diría Shen mientras tenía una expresión seria. No dejaré que lo hagas, Kakaroto, mantente detrás de mí, diría Artemisa. Sin embargo, justo en ese momento Goku se había colocado al frente de Artemisa, demostrando que ahora era su turno de pelear contra Shen. Pero no era el único, en ese instante Vegeta también se habría colocado frente a Shen, este también tenía la intención de volver a pelear contra ese monstruo. Artemisa al notarlo, esta había bajado su espada, sin embargo aún se mantenía en guardia, no podía confiar en Shen por nada del mundo. Es increíble que Kakaroto aún esté con vida después de esa caída, se diría Leviatán en sus pensamientos. Veo que son ustedes de nuevo, apártense de mi vista gusanos, los he derrotado 2 veces seguidas, ¿qué más quieren? Al ser mis descendientes tenía planeado dejarlos con vida, pero empiezan a irritarme, esta vez acabaré con cada uno de ustedes y cuando tenga el máximo poder en mis manos, crearé un nuevo mundo, un reinicio de la vida y la muerte, me convertiré en el nuevo padre de todo, diría Shen mientras tenía una sonrisa sádica. Kakaroto, dime cómo te sientes, estás muy lastimado, no deberías moverte tanto, diría Artemisa quien ésta se había acercado a un malherido Kakaroto. Vegeta, Kakaroto, escuchen ustedes dos, no podrán vencerlo, Shen nos robó nuestros poderes, nuestro ki divino, me di cuenta demasiado tarde, tiene una técnica capaz de drenar el ki divino de sus oponentes, fue así como logró derrotarme y también a ustedes, incluso a Tyr, había alzado la voz Kakaroto justo en ese instante, que sorprendería a todos los presentes. ¿Qué está pasando?, diría Hércules asombrado ante tales palabras. Ese gusano ha estado usando nuestro ki divino para volverse aún más fuerte, diría Baldur. Ahora cobran sentido muchas cosas, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Entonces es así como fue derrotado Tyr, esa sabandija ha drenado nuestro ki divino para volverse invencible, con el de nosotros, el poder de Tyr, Goku, Vegeta y ahora Kakaroto debe ser invencible, incluso para derrotar a Padre, diría Sacel. Ya veo, es así como se ha vuelto increíblemente fuerte en cada batalla, primero Vegeta, luego Goku, luego Tyr y por último Kakaroto, les ha robado el ki divino a todos sus oponentes para volverse invencible y así derrotar a Padre, no pensé que existiera una técnica tan poderosa capaz de hacer algo así, se diría Loki en sus pensamientos. Entonces ese insecto cobarde fue así como derrotó a la forma Shura de mi esposo, eso cobra sentido, mi esposo jamás debió haber perdido esa batalla, su técnica especial de volverse aún más fuerte al recibir golpes se volvió nula al perder su ki divino, ese insecto, ahora comprendo por qué no he podido acceder a mi forma final, ese canalla también robó mi ki divino, esto es imperdonable, diría Leviatán quien tenía una expresión furiosa. Algo así en verdad existe. No pensé que existiera una técnica de ese calibre, ¿cómo es posible?, diría Artemisa. Se llama el sifón oscuro, una técnica que aprendió en el vacío, ha sido así como ha logrado derrotar a todos sus oponentes y volverse invencible en el proceso, odio admitirlo pero todo está perdido, no queda nadie que pueda hacerle frente, ahora que he perdido mis poderes me será imposible vencerlo, diría Kakaroto. Kakaroto, no digas eso, sé que cuando recuperes tus energías podrás vencerlo, es más, yo puedo ayudarte para que el proceso sea más rápido, puedo brindarte mi energía, ese monstruo no me ha quitado mis poderes, no dudo de la capacidad del señor Goku y el señor Vegeta, pero eres tú la esperanza del Olimpo, no, de toda la vida existente, diría Artemisa. Oye tranquila, sé que dije que nadie puede vencerlo y que todo parece estar perdido, pero eso no significa que deje de pelear, lo voy a intentar hasta el final, hasta que dé mi último suspiro, si eso significa que tenga que morir peleando, además alguien debe protegerte, para eso estoy aquí, diría Kakaroto. No digas esas cosas en estos momentos, lo digo en serio, estoy dispuesta a darte mi energía, sé que no puedo hacer nada peleando contra Shen, pero lo menos que puedo hacer es brindarte mi energía, diría Artemisa.
Aún así eres más valiente que muchos, no cualquiera tendría las agallas para encarar a Shen aún con las probabilidades en contra, eres de admirar, diría Kakaroto. Así que este insecto ha robado nuestros poderes para volverse más fuerte, así te haces llamar el padre de la raza Saiyajin. ¡Qué patrañas!, diría Vegeta. No lo entenderías, cuando quieres lograr tus objetivos debes hacerlo a toda costa, sin importar el costo, todos ustedes gusanos ya no tienen salvación, una última oportunidad, de rodillas y puede que me apiade de ustedes al ser mis descendientes, diría Shen. ¿Y qué pasa con el resto que no son Saiyajines?, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Obtendré sus cabezas como trofeos, le enseñaré mi vitrina a Zeus, diría Shen. Kakaroto, no me digas que piensas aceptar la petición de este insecto, diría Vegeta. De ninguna manera, solo quería saber sus intenciones, diría Goku. Te haré trizas insecto, ¿crees que puedes robar mi poder y salirte con la tuya?, diría Vegeta quien había comenzado a incrementar su ki a niveles extraordinarios. Veo que a pesar de los hechos, siguen empeñados en luchar aún sabiendo que no tienen oportunidad, veo que han tomado su decisión, entonces desaparecerán junto al resto, diría Shen. Vegeta estaba incrementando su poder a niveles extraordinarios, tenía la intención de liberar su forma Shura, pero no había resultados, sin embargo no se rendía y seguía incrementando su ki. Vegeta está empeñado en acabar con Shen, puedo verlo en sus ojos, en verdad quiere arrebatarle la vida, se diría Goku en Sin embargo, justo en ese momento Vegeta pararía de incrementar su ki y tenía una cara de sorpresa, y es que no era capaz de acceder a su forma Shura, algo estaba mal, parece que el sifón oscuro le había drenado una gran parte de su ki divino. Justo en ese momento Shen había soltado una carcajada despiadada, debido a que todo el poder de sus descendientes ahora era suyo. Kakaroto tiene razón, su técnica ha drenado nuestro ki divino, sin embargo, puede que tú no puedas pelear, Vegeta, pero yo tengo una transformación que no necesita del ki divino, diría Goku con una mirada determinada y su ki había comenzado a incrementar rápidamente. La sonrisa de Shen había desaparecido, en verdad estaba sorprendido que Goku fuera capaz de usar una transformación que no dependa del ki divino. Esa sabandija me ha quitado mis poderes, la forma Shura se complementa con energía demoníaca y energía divina, ese insecto me las pagará, por el momento esto queda en tus manos, Kakaroto, se diría Vegeta en sus pensamientos mientras tenía una expresión seria. Inmediatamente Goku había accedido a la forma dragón, no necesitaba del ki divino, sino de la energía dragontina, el ki de un dragón, Goku no estaba listo para tirar la toalla. Impresionante, pero no es nada nuevo, eres demasiado débil, diría Shen. Goku había dado un paso al frente, después de todo era el único capaz de hacerle frente al monstruo de Shen, iba a darlo todo en la batalla. Shen también había dado pasos al frente, le iba a poner fin de una vez a la vida de Goku, los siguientes serían Vegeta y Kakaroto, por último los demás dioses, ya lo había decidido. Entonces Goku sin dudarlo se fue al ataque a gran velocidad, en cuestión de una milésima de segundos ya se encontraba al frente de Shen con un poderoso puñetazo directo con todas sus fuerzas, conectando con éxito dicho puñetazo en todo el rostro de Shen. No obstante, ese feroz puñetazo no le había afectado en nada a Shen, no se había movido ni un centímetro, demostrándole a Goku que ya no estaba a su altura. Goku no reaccionaría y de inmediato patearía la cara de Shen con todas sus fuerzas, con una poderosa patada lateral. Shen había recibido de lleno esa brutal patada en la mandíbula, no obstante tampoco había sido movido, demostrando que los golpes de Goku ya no tenían efecto alguno. Imposible, lo golpeé con todas mis fuerzas y no se movió ni un centímetro, en realidad hay una enorme diferencia de poder entre él y yo. Al haber robado el ki divino de Kakaroto se ha vuelto invencible, se diría Goku en sus pensamientos quien se encontraba realmente impactado. ¿No has tenido suficiente? 2 derrotas seguidas, esta será la tercera y la última, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Soy el único que queda en pie, no puedo rendirme, Vegeta y Kakaroto no tienen energía, Tira ha sido aniquilado, soy la última esperanza, se diría Goku en sus pensamientos. Es mejor que acepten su destino, ponte de rodillas, besa mis pies y puede que me apiade de ti, diría Shen aún con esa sonrisa arrogante.
No obstante, Goku lo tenía claro, era no rendirse y pelear hasta el final. Después de todo no tenía nada que perder, había perdido absolutamente todo, por lo cual sin dudarlo se fue de nuevo al ataque con un derechazo con todas sus fuerzas. Sin embargo, Shen hizo lo mismo, con su inigualable velocidad se adelantó y esquivó sin problemas el puño de Goku, donde no dudó en devolvérselo con una fuerza triplicada. Goku no vio venir ese golpe, todo sucedió demasiado rápido, a consecuencia recibió un letal derechazo en la mandíbula, sintió que por poco perdía el conocimiento. No hemos terminado, cuando yo lo decida, es cuando habrá terminado, fueron las palabras de Shen y de manera consecutiva, le conectó un puñetazo en todo el hígado. Goku no tardó ni un segundo en escupir sangre, había recibido un letal golpe en un punto vital, sentía que nuevamente perdía el conocimiento, hasta el punto que había perdido su transformación, quedando indefenso, en su estado base. Como lo dije, termina cuando yo lo decida, diría Shen y al instante le conectaría un puñetazo en todo el estómago, con pura fuerza bruta. Goku había abierto los ojos de sorpresa, sentía que sus órganos internos eran aplastados por una fuerza descomunal, no podía hacer nada para defenderse. Shen esta vez había comenzado una ráfaga de golpes, golpeando al Saiyajin dragón en la mandíbula, en la tráquea, en el abdomen, en el hígado y por último en el plexo solar. Goku apenas era consciente después de recibir una brutal combinación de golpes, esta vez era diferente a todo lo anterior, era diferente a sus batallas anteriores, esta vez podía sentir la muerte. Pudiste ser parte de mi imperio, pero decidiste negarte a servirle a tu padre, diría Shen y una vez más le conectaría otro puñetazo en el abdomen. Goku de nuevo había escupido sangre, cuando parecía que todo había acabado, al instante había recibido otro derechazo en la mandíbula, cada vez los puños de Shen se volvían aún más pesados. Shen no paraba, había comenzado de nuevo su ataque, golpeando con pura fuerza bruta a Goku por todo el cuerpo, estaba descontrolado, con cada golpe iba incrementando más y más en sus puños. Esto es malo, ese monstruo acabará con la vida de Goku, apenas puedo sentir su ki, diría Leviatán. Rayos, me he quedado sin poder y no puedo hacer nada para darle una paliza a ese insecto, eran los pensamientos de Vegeta. Kakaroto al ver dicha escena violenta trataría de hacer algo, pero tenía muchos huesos rotos, por lo cual era incapaz de dar un paso, su sangre angelical y demoníaca estaban tardando en sanar sus heridas y fracturas. Lo tiene claro, puedo sentir su sed de sangre, acabará con Goku, diría Loki mientras tenía una expresión seria. ¿Lo acabará a golpes? ¿Goku morirá a este ritmo? Debemos hacer algo, no podemos permitirnos más bajas, no después que lo de Tyr, diría Hércules. ¿Pero qué podemos hacer? Me duele el orgullo decirlo pero no tenemos el poder para hacerle frente, diría Sacel. Lamentablemente es el final de Son Goku, morirá a menos de Shen y es inevitable, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Ese desgraciado acabará con Goku, él y yo teníamos una cuenta pendiente y ahora ¿quién le pondrá fin a ese Saiyajin será Shen? Eran los pensamientos de Baldur. Shen estaba en total éxtasis, no paraba de golpear a Goku con una fuerza tremenda, su sonrisa en su rostro lo decía, había perdido el control y sentía satisfacción masacrando a golpes al Saiyajin. Goku recibía miles de golpes en todo el cuerpo a gran velocidad, apenas era consciente, es más, su ki había comenzado a disminuir rápidamente, dando señal que estaba por dar su último suspiro. Voy a entrar en batalla, no puedo dejar que ese insecto me arrebate a mi eterno rival, diría Vegeta con una mirada decidida. Entonces iré contigo, no tienes suficiente energía, peleando en equipo al menos podemos hacer algo y no es debatible, diría Leviatán. Kakaroto tampoco puede pelear en este momento, iré con ustedes, aún conservo todo mi poder, diría Artemisa acompañada de una mirada determinada. Es demasiado tarde, con este último golpe acabaré con la segunda vida de uno de sus guerreros, diría Shen quien estaba por conectarle un derechazo a Goku con todas sus fuerzas. Siempre imaginé que así terminaría, muriendo en batalla, no podría esperar una mejor muerte, eran los pensamientos de un apenas consciente Goku. Hasta que en ese momento inesperado, todos los presentes vieron como Shen había escupido sangre, notando que había sido impactado contra un poderoso puñetazo. Por lo cual el Saiyajin progenitor fue enviado hacia una montaña con fuerza, destruyendo todo a su paso, a tal grado que el mismo Olimpo había sido sacudido, sin duda Shen había quedado
notado que el mismo Olimpo había sido sacudido, sin duda Shen había quedado bajo los escombros. Todos los hijos de Zeus se habían quedado helados al ver quién había intervenido, les costaba creer que él estuviera aquí, después de millones de años. Kakaroto también estaba sorprendido, no pensó volver a verlo de nuevo, debido a que parece alguien de pocas palabras y muy misterioso. ¿Quién es él y por qué todos los dioses tienen caras de haber visto un fantasma? Diría Leviatán. Vegeta no diría nada, pero estaba sorprendido al sentir el ki del individuo misterioso que había pisado el campo de batalla, desprendía un aura tremenda. Él me parece familiar, armadura carmesí, esa espada, ese ki, diría Artemisa asombrada ante lo que presenciaba. Es él, y Gris, el comandante carmesí, llegó en el momento indicado, no pensé que volvería a verlo, diría Kakaroto. Goku había caído en el suelo con los huesos rotos y sin energías, además de que estaba al borde de la muerte, un golpe más por parte de Shen y eso había sido todo. El comandante carmesí fue quien había golpeado a Shen y salvado la vida del Saiyajin Goku, sin embargo este no le daba importancia a Shen, este miraba fijamente a lo lejos el cuerpo sin vida del ángel de la muerte Tyr. Qué poder más inmenso, sin duda es él, nunca lo conocí en persona pero he oído escuchar maravillas de él, diría Artemisa. ¿Acaso fue madre quien lo envió? No tiene sentido, no hemos sabido de ella en mucho tiempo, diría Baldur mientras tenía una expresión seria. ¿Qué importa si fue enviado por madre, ha llegado en el momento indicado, diría Sacel. ¿Padre se ha olvidado acaso de nosotros? Nunca apareció incluso después de la muerte de Tyr, eran los pensamientos del dios del engaño. El comandante carmesí se habría acercado al cuerpo de Tyr, mirándolo fijamente, después de todo este sabe perfectamente que es el hijo más apreciado de la madre esfera. ¿Qué está haciendo? Diría Leviatán. No tengo idea, pero tiene un ki impresionante, por la reacción de Kakaroto puedo decir que sabe quién es ese sujeto, diría Vegeta. Así que nos volvemos a ver las caras, comandante, no veo por ningún lado a la madre esfera, supongo que entonces fuiste enviado por ella, grave error,